Hola, soy Vanessa Vergara y bienvenidos a este podcast, Tu voz, mi voz, nuestra voz. Y bueno, este espacio es un espacio dirigido a la mujer, a esa mujer que tal vez no se siente completamente escuchada o que en algún momento se ha sentido vulnerada, porque todas tenemos una historia que contar. Y en este episodio yo voy a contar mi historia. Y bueno, yo les tengo que contar desde mis inicios, desde cómo era mi niñez. Mi niñez fue una niñez muy, muy linda, pero tuve un padre ausente 100%. Mi madre, fuimos solitas, ella y yo, pero ella se encargó de que a mí tal vez no me faltara absolutamente nada. Ella se encargó de que físicamente, monetariamente, con mis cosas de mi casa, mis estudios, a mí no me faltara nada. Y inclusive también en amor, porque fue una madre muy amorosa, fue una madre que me protegió, que me cuidó, pero en realidad en mí siempre hubo ese vacío de esa paternidad. Y yo me acuerdo que cuando yo veía a mis compañeras que sus papás iban por las calificaciones a la escuela o iban a los eventos de la escuela y estaba papá y mamá, yo siempre reclamaba, ¿por qué mi papá no está aquí? Y yo tenía como ese rencor con Dios y le decía, pero Dios, ¿por qué tú no permitiste que mi papá esté presente en mi vida? Y fue algo con lo que yo empecé a crecer. Y crecí con ese vacío. Pero ese vacío también creó en mí una necesidad de tener una familia, de esa familia que tal vez yo la crecí viendo, pero no viviendo, yo también la quería tener en mi vida. Y por eso mi anhelo no era estudiar una carrera, mi anhelo no era tal vez tener ciertas cosas, mi anhelo más grande era crear esa familia. Y yo desde chiquita decía, yo me quiero casar joven, yo quiero tener 5 hijos, quiero tener una familia grande, porque claro, eso era de lo que yo carecía, a pesar de todo el amor que mi madre me pudo haber dado, porque siempre ese amor paternal, aunque pensemos que no nos hace falta, sí nos hace falta, pero yo más adelante les voy a decir qué fue lo que llenó ese vacío en mí. Entonces yo fui creciendo, fui mamá muy joven, me vine a los 17 años aquí a Ecuador, porque yo soy de Colombia, y me vine buscando nuevas oportunidades, me vine con unas campañas, se me abrieron puertas para trabajar aquí en Ecuador. Y aquí conozco al padre de mi primera hija y yo dije, aquí fue, esta es mi oportunidad para formar mi hogar, esta es mi oportunidad para tener ese hombre dentro de casa que me cuide, que me proteja y que me ayude también a criar a mis hijos. Pero obviamente cuando uno hace las cosas con afán, sin pensar y sin la guía de Dios, pues todo termina en fracaso. Y así terminó esta relación. Al poco tiempo de que mi hija naciera, esta relación no funcionó, nos separamos, y yo me acuerdo que cuando me separé yo dije, otra vez estoy como en la misma situación, solo que ya en esta situación no soy la hija, sino que soy la mamá, y estaba repitiendo ese patrón de mi niñez, mamá soltera con una hija. Pero a pesar de que yo lo entendía, tampoco valoré eso. ¿Por qué? Porque como no crecí teniendo ese hogar, no sabía valorarlo. Entonces yo decía, si mi mamá pudo hacerlo, yo también lo voy a lograr, yo también lo puedo hacer, vamos, echemos pa'lante, mujeres al poder. Ese era mi dicho, yo puedo ser madre y padre. Y cuán equivocada yo estaba, porque tal vez si yo hubiera valorado lo que significa tener un hogar, ser una mujer virtuosa, pues tal vez la historia hubiera sido diferente. Entonces avanzó el tiempo y yo tuve que reconocer que tenía un rencor contra mi padre. Tuve que reconocer que había algo allí porque yo decía, no, todo está bien, todo bien con mi papá, él en su mundo, yo no tengo nada con él, esa historia es punto y aparte. Pero al paso que fui conociendo de la palabra de Dios y me fui acercando a su palabra, me acuerdo una vez que yo empecé a ir a la iglesia, y hablaron sobre la paternidad, sobre cómo debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y la palabra dice que debemos honrar a padre y madre. La palabra no dice, hónralos si ellos son buenos, o hónralos si ellos fueron bien contigo, o si ellos estuvieron presentes. La palabra es muy clara, honra a padre y madre y te va a ir bien en la vida. Entonces, cuando a mí se me revela este versículo, digo, y en medio de un quebrantamiento muy fuerte, tuve que romper eso que yo cargaba con mi padre, lo rompí.
Y bueno, cuando yo rompí esto, yo me imaginaba que la historia con mi padre iba a cambiar, que iba a ser como una historia, un final de cuento, pero no fue así. Yo lo llamé, me comuniqué con él, rompí eso, le dije, te perdono, te amo, te honro, y si tú quieres estar presente en la vida mía y en la vida de tu nieta en ese momento, lo puedes estar. La respuesta de él hacia mí fue muy fría, pero yo pensé que tal vez me iba a doler, pero no, en verdad que fue muy sanador yo soltar eso, soltar ese perdón, y ahora yo oro por mi padre, bendigo la vida de mi padre, a pesar de que aún hasta el momento no ha sido un padre presente, pero yo lo bendigo y yo sé que Dios va a obrar en algún momento en su vida. Pasaron los años y yo entro en una relación. Yo ya estaba empezando a conocer más de la palabra, pero justo en este momento, cuando yo me empiezo como a apasionar por la palabra, entro en una relación y él me estaba prometiendo eso que en el fondo de mi corazón yo anhelaba tanto, que era ese matrimonio, que era esa familia, que era ese amor y que era como esa protección, porque eso era lo que yo necesitaba, como recibir esa protección o ese cuidado y tener ese lado masculino en casa, que nunca lo tuve. Carecía de esa protección paternal. Entonces yo tal vez no estaba buscando un esposo, yo estaba buscando en un hombre tal vez ese amor paternal. Y obviamente nunca lo iba a encontrar, porque ese amor de padre tú lo encuentras en el padre terrenal y en tu padre que es Dios. Y gracias a Dios yo lo pude encontrar. Pero bueno, eso es un cuento para más adelante de la historia. Yo conozco a esta persona y la conozco en la misma situación que conocí al padre de mi hija, buscando esa necesidad, buscando llenar ese vacío en mí, buscando, y él me ofrecía justo lo que yo estaba buscando. Entonces, en el afán, yo me voy a vivir en desorden con él, y a pesar de que recibía consejos, de en ese entonces ya líderes de la iglesia en esa ciudad donde yo estaba me decían, Vane, toma las cosas con calma, conócelo mejor, pero era mi afán yo ya quería construir mi hogar, yo ya quería tener mi familia, yo ya quería tener más hijos, porque lo que yo quería era tener como 5 hijos, y ese es el afán que te mete el enemigo, ¿no? Para que tú empieces a cometer errores, porque en medio del afán es que tú tomas las peores decisiones. Y empecé a crear un hogar con esta persona y yo trabajaba como modelo, trabajaba en campañas comerciales, fotografía, hacía catálogos, estaba en eventos, me movía, o sea, yo vivía del modelaje. Y cuando empiezo a salir, o ya me voy a vivir con esta persona, estando en desorden, esta persona me empieza a decir como, oye, ya no quiero que estés trabajando tanto como modelo. Siento que me haces quedar mal con mis amistades. Una mujer que esté a mi lado no debería estar, en una feria paseándose, o no debería salir en vallas o estar en la televisión. Y yo le decía como, era mi pasión. En ese momento mi pasión era eso. Entonces, pero yo decía, vale la pena el sacrificio por algo que yo anhelo, que es mi hogar. Entonces, está bien, lo veo como un sacrificio para tener un buen hogar, estar bien, lo voy a hacer. Y empecé poco a poco a renunciar a mi trabajo. Ya me llamaban para casting, ya decía, no puedo, estoy ocupada, lo siento. Y empecé a rechazar, hasta que llegó un punto que ya ni siquiera me llamaban porque siempre decía que no. Así que me empecé a quedar sin mis propios ingresos y empecé a depender completamente de esta persona. Y no digo que cuando tú dependes de un hombre está mal, porque si tú dependes de un hombre que tiene revelación de lo que es llevar un hogar hermoso, porque esa persona te va a ayudar y te va a guiar y tú te vas a poder enfocar en otras cosas. Pero también es importante entender qué persona y qué hombre está a tu lado. Entonces, el yo depender de este hombre me hizo muy vulnerable ante él. Ante sus ojos, eso me hizo muy vulnerable y empezó una relación extremadamente tóxica, una relación con muchos problemas, una relación donde a la primera discusión empezaba la manipulación y me quedaba sin dinero. O sea, yo sabía que si yo discutía era una semana o los días que discutíamos eran días que iba a estar
sin dinero, o afanada, o preocupada. Así que se convirtió en una relación muy tóxica y empezó una relación en unas discusiones donde al principio me decía qué tonta que eres esto, eres lo otro. Me acuerdo un día que, claro, como yo ya no trabajaba, no estaba haciendo de lo mío, me dijo que parecía un parásito, que estaba en la casa sin hacer nada, y en realidad, wow, eso me tocó, y es como que sí, pero yo lo permití. Y empezó a haber una culpabilidad interna, como que yo lo permití, yo soy la que no trabajo, yo soy la que estoy aquí, y es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Entonces, esa culpa interna que mentalmente este mismo hombre me ponía, me hacía vulnerable a recibir sus maltratos. No sé si me merezco que me diga eso, porque tal vez sí lo soy. Y el maltrato empieza de a poquito. Empieza con un pequeño insulto diciéndote pareces un parásito, luego te dice otra cosita, luego te dice otra cosita, luego ya te empujó, luego te golpeó, y en muchos casos termina en la muerte. Y gracias a Dios no fue mi caso, gracias a Dios Dios me sacó de este lugar. Pero a mí me costó mucho, me costó años darme cuenta que estaba en medio de una relación tan tóxica y de una relación donde tal vez yo podía terminar muy mal. Pasó el tiempo, seguían los maltratos, seguían las discusiones, y esta persona siempre después de una discusión pedía perdón, lloraba, decía, no me gusta hacerte esto, pero me acuerdo de algo que él me decía, tú puedes manejarme, tú puedes hacer que yo no reaccione así, y toda la responsabilidad volvía y caía en mí. Entonces era como que, okay, camina de puntillas para que esta persona no se exalte y no te golpee y no te maltrate. Y todo caía en mí. O sea, era algo que yo estaba cargando y que me llenó de mucha depresión, de mucha ansiedad. Yo tenía noches que me levantaba en la madrugada bañada en sudor, otras noches que no podía dormir, me faltaba la respiración, que hasta llegué a pensar que tenía algo en los pulmones porque era algo que no podía respirar. Y recién, muy poco después de tiempo, hace muy poco, me di cuenta que lo que yo cargaba en ese entonces era depresión y ansiedad, porque en ese momento yo no lograba entender qué era lo que me pasaba. Y viví así muchos años en medio de este maltrato, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato económico, amenazas. Y lo que a mí me ayudó a abrir los ojos y darme cuenta de lo que en realidad yo estaba viviendo fue una situación cuando yo lo vi a él golpear a alguien más y no me estaba golpeando a mí. Y a esa persona que golpeó fue a mi madre. Y cuando yo vi eso, fue como que cayó un velo de mis ojos. Y yo entendí que yo no solamente estaba con una persona violenta, sino que yo estaba con una persona muy peligrosa, que ahí me di cuenta yo de lo que él podía hacer. Porque tal vez cuando él me tocaba, cuando él me lastimaba a mí, cuando él me insultaba a mí, por esa misma forma psicológica que yo llevaba, yo sentía en el fondo que tal vez yo merecía eso. Entonces, pero cuando veo que se lo hace a mi madre, en una situación donde ella nos escucha discutir, ella entra a la habitación para defenderme, porque ya se había subido de tono la discusión. Él coge una de sus armas y le pega con la parte de atrás del arma en la espalda. Y en ese momento yo solamente lo miré a los ojos y dije, esto se acabó. O sea, literalmente le dije, esta es la última vez que tú ves a mis ojos. Y no sé cómo logré, porque yo era una persona que dependía económicamente de él, pero Dios hizo todo, movió todo, para que yo en ese momento pudiera salir de allí huyendo. Y yo llego aquí a Manta, huyendo de este hombre, y con mucho temor, y con mucho miedo. Primero, temor a él, miedo a él qué podía hacer. Segundo, miedo a qué iba a suceder conmigo y con mis hijos, porque era una mujer que no tenía un trabajo estable, era una mujer que tenía 3 hijos a mi cargo, y qué iba a hacer, cómo iba a trabajar y cuidarlos al tiempo. Y fue una situación muy frustrante que me llenó de mucho temor, me llené de mucha depresión. O sea, ahí sí, la depresión me invadió y yo estaba en una ciudad donde conocía a una persona.
y esa persona me ayudó mucho y esa persona me llevó a ese ministerio en el que ahora estoy. ¿Y qué puedo decirles? De todo el maltrato que yo pude haber sufrido, de todo lo que yo viví, sé que fueron a causa de malas decisiones y de no tener a Dios presente en mi vida. Porque yo ya tenía un propósito que cumplir y me distraje, como que me desvié y yo tenía que seguir y cumplir mi propósito, pero Dios es tan misericordioso que Él volvió con todo el amor que Él pudo a traerme a Él. Entonces un día yo estaba en una depresión que yo parecía un zombie. Yo puedo recordar muy bien ese día. Yo no tenía noción del tiempo, no tenía noción de nada. Fue un día donde la noche anterior este hombre había ido a mi casa a buscarme, había destruido mi casa, se había llevado mi celular y había sucedido muchas cosas y todo esto sucedió delante de mis hijos. Entonces yo el otro día caí en una depresión que yo solamente pasaba por mi mente la muerte. Yo decía, es mejor morirme y que mis hijos se vayan con su padre, porque yo no voy a poder. Yo no puedo cuidar a mis hijos. No me siento en la capacidad. Y yo deseé la muerte. Pero ese día, y por eso estoy tan agradecida con Dios, ese día Dios envió un ángel a mi casa. Usó a la persona que tenía que usar y envió un ángel a mi casa, que es mi mentora, mi pastora, Marita. Y ella llegó a mi casa y cuando nos acordamos de esta historia nos da hasta chiste, porque cuando ella llegó, yo la miré hasta feo. O sea, yo cargaba tanto que yo no quería que nadie llegara a mi casa. Yo la miré feo, no la recibí como la tenía que recibir, y aún así ella, con tanto amor que Dios en ese momento le otorgó para darme, me habló de la palabra, me levantó, me dijo, necesito que te levantes, dúchate, porque yo ni me había duchado, yo estaba metida en las cobijas, dúchate, vamos a orar, te vamos a levantar. Y el ministerio en ese momento, mi iglesia, me abrió sus puertas, me recibió y me sentí con una familia, ya no me sentí sola. Y Dios usó al ministerio, a mis pastores, a mis hermanos, a mi mejor amiga. Dios usó a muchas personas en ese momento para yo recibir ese apoyo y yo poder levantarme. Y fue un tiempo donde yo vi muchos milagros de Dios en mi vida. En mi casa nunca faltó nada, nunca faltó absolutamente nada. Empecé a llenarme de la paternidad de Dios. Dios empezó a obrar en mi vida y empezó a llenarme con ese amor. Empezó a llenarme con ese amor por medio del ministerio, por medio de los milagros que yo veía, por medio de mi pastor Diego, que me llenaba cada vez de palabra, su palabra, que el Espíritu Santo lo usaba para llenarme con una palabra que me levantaba, con una promesa que me levantaba. Y en eso es lo que yo camino, en las promesas que Dios tiene para mí. Y si usted me pregunta, Vanessa, ¿cómo lo has logrado? Es creer en las promesas que Dios me ha dado. Creer en las promesas que yo lo voy a lograr, de que mi alacena siempre estará llena, de que Dios tiene para mí lo mejor. Y algo que se me reveló recién yo volví al Señor fue que cuando nosotros tomamos el reino de Dios como primero en todo, las demás cosas van a llegar añadidas. Y yo hice un pacto con Dios. Yo le dije, ok Dios, tu palabra dice que si yo tomo las cosas del reino primero, lo demás va a llegar añadido. Así que yo lo creo, yo creo tu promesa, yo creo en tu palabra, y yo hago pacto contigo de ahora de servirte hasta el último día de mi vida. Y tú te vas a encargar de mí y de mi casa, y tú vas a restaurar mi familia, tú vas a restaurar mis finanzas, tú vas a restaurar a mis hijos, y vas a hacer que nosotros caminemos y que mi casa y yo te sirvamos siempre. Y fue algo maravilloso, ha sido un camino, no puedo decir que fácil, pero Dios dice que Él camina contigo en las aguas, Él camina contigo en el fuego. Dios no te promete
quitarte todo el peso o quitarte los problemas. Dios te promete caminar contigo en medio de eso y es más liviano cuando tú le entregas esas cargas a Dios y Él te entrega sus cargas que son mucho más livianas porque tú empiezas a hacer la obra de Dios y Dios se encarga del resto. Y así ha sido mi vida, así ha sido algo maravilloso. Puedo contarles y me puedo quedar aquí de largo contando todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, pero tendremos muchos capítulos para seguir hablando de ellos, tendremos muchos capítulos para poder hablar de muchos más temas, tendremos invitadas, también tendremos uno que otro invitado, así que esa es mi historia o es parte de mi historia, quería compartirla porque sentía que era necesario, porque yo sé que muchas de ustedes tal vez se van a sentir identificadas con esto y quiero decirte que estás invitada a que me escribas, estás invitada a que te desahogues conmigo. Busca ayuda y no calles, no calles. Y si estás en un ambiente de maltrato, si estás al lado de una persona que no te respeta, yo puedo decirte que sí, Dios sí puede cambiar a ese hombre o a esa mujer, porque puede ser también lo contrario. Dios sí puede cambiar a esa persona. Pero deja que Dios obre en él estando solo, no te quedes allí en el proceso de que en ese proceso él pueda seguir maltratándote y lastimándote. Deja que Dios lo haga en él. Y habla, denuncia, porque muchas mujeres tememos a denunciar debido a que nos pueden decir, pero es tu culpa, pero es porque tú lo permitiste. Y sí, a mí en muchas ocasiones cuando yo salí a denunciar, porque yo recién denuncio cuando me voy. Yo nunca le había dicho a nadie que era una mujer maltratada. Es más, yo trataba de mostrar mi mejor cara y decir que era la mujer más feliz y que tenía el hogar más feliz. Pero recién cuando yo me separo de esta persona, ahí yo hablo y recibí mucho apoyo, pero también recibí comentarios como, es tu culpa porque tú lo permitiste. ¿Quién te manda a buscar un hombre así? Y yo sé que muchas tienen ese temor de hablar por lo que van a recibir, pero no importa porque Dios las va a respaldar, Dios las va a cuidar y tienes una comunidad, aquí tienes una comunidad, tienes mi ministerio, Avivamiento del Espíritu Santo. Si estás en Manta, te invito para que nos visites y si estás fuera de otra ciudad, yo te invito para que busques de un lugar donde puedas tener esa cobertura espiritual y puedas desahogarte y puedas tener también esa gran ayuda. Así que bueno, esta es parte de mi historia. Gracias por escucharme, gracias por estar hasta aquí. Recuerden que me pueden escribir y recuerden que pueden seguirme a mis redes sociales, @vanevp, por ahí vamos a estar comunicándonos, por ahí les voy a subir unas pequeñas cápsulas también, vamos a interactuar un poco más, así que por ahí las espero y hasta el próximo capítulo.